¿Cómo estamos? Muy bien también. Vamos a abrir nuestra Biblia en Salmos 32. Vamos a meditar esta mañana. Salmos 32. Hoy estaremos entonces meditando en el Salmo 32, un salmo titulado en nuestra Biblia, como dice, la dicha de perdón. Como dice el título, en cierta manera es un salmo que nos va a enseñar sobre el perdón, sobre el gozo que tiene aquel que sus perdón fueron perdonados. Es un salmo que nos va a dar en esta mañana a meditar, reflexionar y que realmente el gozo está en aquellos que fueron perdonados sus pecados. Y si paramos un rato y pensamos un poco, cada uno de nosotros que hemos pasado de vida a muerte, que hemos pasado de muerte a vida, creo que no hay ninguna felicidad mayor que esta en saber que fueron perdonados nuestros pecados. Aquellos que experimentaron el gozo de perdón, no hay ninguna felicidad que pueda explicar que esta es la mayor felicidad. Una felicidad tan grande en saber que fuimos perdonados, en saber que nuestros pecados fueron perdonados por Cristo en la cruz. Que podemos disfrutar hoy de una vida y de una comunión con el Padre. Pues nuestras rebeliones, nuestras faltas fueron perdonadas en el día que nos arrepentimos. Y creímos en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Si paramos y meditamos un rato, vamos a darnos cuenta que ese día fue algo que no podemos explicar. Podemos ver que había tristeza, pero como hemos entendido, pasamos gozo. A pesar que estamos en tribulaciones, estamos en problemas, pero estamos gozosos en Cristo Jesús. Porque tenemos la certeza y la seguridad que nuestros pecados fueron perdonados. Como hemos cantado, cuando la trompeta se toca, ahí estaremos. Y esta es la seguridad. Y no hay un gozo más grande en saber de nuestra posición. Dónde vamos a estar si hoy nos sorprendiera la muerte. En cierta manera, esto debe traer gozo para nosotros. Y esto el Salmo nos va a enseñar esta mañana. Este gozo de saber que sus pecados fueron perdonados. Y justamente ese Salmo va a enseñar y va a mostrar el gozo que tuvo David cuando confesó su pecado y Dios le perdonó. El hermano Pablo ha leído el Salmo 51, donde David confesa sus pecados. Y en el Salmo 32 vamos a encontrar el gozo del rey David cuando su pecado ha sido perdonado. Por lo tanto, el Salmo 32 fue un salmo escrito posiblemente, casi seguro, después del Salmo 51. Pues ambos salmos están relacionados con la ocasión del pecado de David. Y David deseó a la mujer de su próximo, cometió adulterio, emborrachó a su esposo, mandó matar y luego escondió todo el asunto aproximadamente un año. Él mantuvo esto guardado. El asesinato, el homicidio, el adulterio. No vamos a leer, podemos encontrar esto en 2 de Samuel capítulo 11 hasta versículo 12, pueden leer en la casa. Y ahí va a estar la historia del plan de David. Por esta razón, entonces podemos decir que ese Salmo 32 fue escrito posteriormente después del Salmo 51. Pues en el Salmo 51 David siente toda la agonía de su pecado. Lo que acabamos de leer con el hermano Pablo. Él ora a Dios pidiendo perdón. Se siente la convicción de su error, pero no el gozo de perdón. Pero en cambio, el Salmo 32, él va a describir el gozo que tiene de perdón. Y es justamente lo que vamos a estudiar esta mañana, el gozo que se siente una persona que tiene perdón de Dios. Vamos a leer entonces el Salmo 32, versículo 1, y vamos a desarrollar el estudio esta mañana. Salmo 32, versículo 1, dice la palabra de Dios: Bienaventurado
aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidades y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mis iniquidades. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no sea como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el limpio, mas el que espera en Jehová le rodeas la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos juntos, y cantad con júbilo todos vosotros los restos de corazón. Si tú lees ese estudio esta mañana, realmente el gozo que tiene aquel que ha perdonado sus pecados. Este salmo nos muestra acá el gozo de David cuando sus pecados han sido perdonados. Podemos ver acá el título del salmo. Dice Salmo de David, masquil dice. Este salmo nos está indicando en cierta manera que el autor de este salmo es David. Y como vimos en la introducción, hemos explicado que posiblemente este salmo fue escrito después del Salmo 51. Porque como he explicado, es un salmo que probablemente David va a mostrar el gozo que sintió después que confesó sus pecados. Pero también encontramos una palabra interesante que dice, masquil dice. Esta palabra en hebrea quiere decir instrucción, composición poética de un contenido sapiencial y destinada a transmitir una enseñanza. Por lo tanto, ese salmo nos va a transmitir una enseñanza a nosotros. Y solamente tiene gozo aquellos que pueden tener perdón de pecados. Por lo tanto, ese salmo nos enseñará, nos dará instrucciones de una persona bienaventurada. Una persona feliz, una persona gozosa, una persona extremadamente feliz por el perdón de su pecado. Si volvemos a leer el Salmo, versículo 1, versículo 2, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidades. Podemos ver que bienaventurado y gozoso es aquel que su pecado ha sido perdonado. Y hemos dicho que ese salmo es un salmo que nos va a dar instrucciones a nosotros. Es un salmo que nos va a instruir a nosotros y ver que el gozo, la felicidad, está en aquellos que sus pecados han sido perdonados. Y también podemos ver que ese salmo es calificado como los salmos penitenciales. Estos salmos penitenciales son 7 salmos. El Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38, el 51, el 102, 130 y 143. Pero debemos aclarar que las divisiones no son inspiradas por Dios. Hay algunos que dicen que estos salmos no están ahí dentro de ese grupo de los salmos penitenciales. Porque acá en 32 él habla del gozo del perdón.
Pero no vamos a entrar en discusión si pertenece o no pertenece, si es o no es. Lo importante es ver que ese salmo nos va a traer en esta mañana instrucciones del gozo, del perdón. Entonces podemos decir que este Salmo 32 nos va a enseñar esta mañana instrucciones, donde va a transmitir una enseñanza para nosotros del gozo del perdón. Este salmo vamos a dividir en cierta manera en dos partes. No vamos a desarrollar hoy todo este salmo. Vamos a encontrar una parte 1, la experiencia de arrepentimiento, y va de versículo 1 a versículo 5. Y luego de versículo 6 a versículo 11, la confianza del arrepentido. Y hoy vamos a ver en esta mañana la experiencia del arrepentimiento. Entonces podemos ver que hay esperanza, hay gozo para aquellos que sus pecados son perdonados. Hay esperanza, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y esta es la primera parte, la bendición de perdón. La bendición que viene de parte de Dios, pero no para todos. Esa bendición, ese gozo, no siente todos. Solamente siente aquellos cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidades, en cuyo espíritu no hay engaño. El salmista empieza con los dos primeros versículos con la palabra bienaventurado. Sabemos que la persona bienaventurada quiere decir una persona feliz, más que feliz. Nos está hablando que es una persona gozosa, una persona dichosa. Sería una persona extremadamente feliz. Y ahí surge una pregunta: ¿quién son estas personas extremadamente felices? ¿Quién son las personas que encontramos acá en la Biblia que David está diciendo bienaventurado? Y encontramos 4 cosas que muestran quién son los bienaventurados. Los bienaventurados, los felices, los gozosos, no son todo el mundo. Pero sí son cuyos aquellos transgresión ha sido perdonadas. Esta es una persona bienaventurada, esta es una persona gozosa y dichosa. ¿Quién son los bienaventurados? Son aquellos cuyo pecado fue cubierto, dice. ¿Quién son esos bienaventurados? Son aquellos cuyo Jehová no culpa de iniquidades. ¿Quién son esos bienaventurados? Son aquellos cuyo espíritu no hay engaño. Por lo tanto, no somos todo el mundo bienaventurados. No son todo el mundo gozoso, feliz. Solamente son aquellos cuyos pecados han sido perdonados. Eso nos está enseñando el Salmo. Debemos entender que las transgresiones significa desviación. En cierta manera, nadie de nosotros entonces seríamos bienaventurados, porque todos nosotros estamos sentados acá hoy en día somos pecadores. Todos los que estamos sentados acá en día, un día hemos transgredido la ley de Dios. Hemos roto la rotura. Y como hemos estudiado en Santa Cena, éramos enemigos de Dios, separados de Dios. ¿Cómo podemos decir que somos bienaventurados? Y David, el salmista, nos dice a nosotros: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Entonces, queridos hermanos, la bienaventuranza, el gozo del perdón, no tiene todos. Si vos sentís el gozo, si vos tenés esa paz, de gracias a Dios. Porque la palabra de Dios dice: bienaventurado aquel cuya ha sido perdonado sus pecados.
Permiso un ratito. Depende de la tecnología, ¿verdad? Una vez me dijo la hermana Estela, ¿qué va a pasar si falla la tecnología? Dice, ahí está lo que va a pasar. Bueno, seguimos. Resulta que hoy en la mañana yo hice un retoque y eso no actualizó este retoque, pero no viene. Entonces, perdón, volvemos otra vez. Bienaventurado, gozoso, aquellos que tienen perdón de pecados. Acá el salmista nos va a mostrar tres palabras sinónimos del pecado. Encontramos transgresiones, encontramos pecados y encontramos iniquidades. Las tres palabras significan pecados. El salmista usa las tres palabras como sinónimos de pecado, no dando ninguna posibilidad, ningún escape de mostrar su rebelión. La palabra transgresión significa una desviación voluntaria. Por eso significa una rebelión voluntaria contra Dios. Cuando David pecó contra Betsabé, sabía que estaba haciendo algo contrario a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó? De igual manera lo hizo y siguió sus transgresiones. Y esto que decía acá, transgresiones, hacemos romper las cosas voluntariamente. Nadie le obligó a David a hacer lo que hizo. Nadie le puso una pistola en su cabeza. Él voluntariamente cometió ese error. Pero también dice el salmista, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, dice. Entonces podemos entender que David fue perdonado de su rebelión. Por esta razón está dichoso, por esta razón está gozoso. Porque Dios perdonó sus rebeliones. La segunda palabra, encontramos pecado, dice. Una persona bienaventurada, aquel cuyo pecado ha sido cubierto. La palabra pecado significa errar el camino, o sea, errar el blanco. El camino, el blanco, debe ser la santidad de Dios. Por lo tanto, pecado significa todo aquello que está lejos de la santidad de Dios. Y lo que hizo David con Betsabé estaba lejos de un carácter santo de Dios. Pero ese pecado ha sido cubierto y eso hace a David sentir dichoso. Porque su pecado, que estaba lejos de la santidad de Dios, está gozoso porque Dios le ha perdonado. La tercera palabra, aquel cuya no culpa de iniquidad, dice. La palabra iniquidad significa una ofensa intencional o no a la ley de Jehová. En este caso, David, su pecado con Betsabé fue una ofensa voluntaria a la ley de Dios. Porque la ley de Dios prohíbe el adulterio. Pero Jehová no culpó a David de iniquidades. Y esto le hizo sentir dichoso, gozoso, feliz. Y en cuarto, aquel cuyo espíritu no hay engaño, dice. David aparentaba que todo estaba bien en su vida, pero esto era un engaño. Porque muy dentro de su corazón la mancha de adulterio estaba ahí.
La gente no podía ver, pero David y Dios sí veía constantemente. Pero Dios le libró a David de este engaño. Entonces, hermanos, podemos concluir que el salmista nos quiere decir, nos quiere enseñar acá que dichoso es una persona o una persona extremadamente feliz, aquellos cuyos pecados fueron perdonados. Por esta razón dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubiertos sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidades, en cuyo espíritu no hay engaño. Y interesante, encontramos tres palabras sinónimas a pecado. Encontramos transgresión, pecado y iniquidades. Pero también encontramos tres palabras en el versículo 1, 2, explicando el perdón de pecados. David muestra que dichoso él era, feliz él era, porque Dios le ha perdonado. Encontramos tres explicaciones de perdón de pecado. Dice, perdonado, dice cubierto y dice no culpas. El dichoso de David no era porque él era un rey exitoso, pero él era dichoso porque Dios le ha perdonado. Su felicidad estaba en que Dios ha cubierto sus pecados. Su felicidad estaba que no encontraba culpa en él, porque Dios le ha perdonado. La palabra perdonado significa levantar o quitar. El rebelde, el pecador, es devuelto a su lugar que corresponde como siervo fiel del Señor Jesús. David estaba gozoso, feliz, porque él le ha puesto de vuelta a Dios en su lugar. Y le ha perdonado, le ha levantado de esta culpa. La palabra cubierto quiere decir ocultar, tapar el fracaso, los errores, pero Dios le ha cubrido a él, le ha ocultado a él sus pecados. Y luego dice, no culpa, dice. Significa que no acusa de transgresión y ha absuelto de la culpa. Por esto David estaba gozoso. Por esto era el gozo de David. Porque sus iniquidades, sus pecados fueron perdonadas, fueron absueltas, fueron cubiertas por un Dios santo. Podemos ver entonces que el versículo 1 y versículo 2 nos está enseñando la doctrina del perdón. Este es el gozo del ser humano, porque nosotros estamos enemigos de Dios, estamos separados de Dios. Y hoy lo gozo que tenemos, y hoy estamos acá porque hemos experimentado este perdón. Y si no hemos experimentado todavía este perdón, yo puedo asegurar, no son dichosos. Puedo asegurar con la palabra de Dios que no son bienaventurados. Porque solamente somos bienaventurados aquellos cuyas transgresiones, cuyos pecados son perdonados. Esto nos enseña la palabra de Dios. Alguien puede leer Romanos 4, 6 al 8. Muy bienaventurado el varón, aquel el Señor no inculpa de pecado. Prácticamente, acá en Romanos, Pablo está mostrando la doctrina de la salvación, que era la misma del Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. Debemos entender que siempre existió un solo camino para la salvación, y el perdón mediante la fe. Y David fue perdonado y arrepentido de sus pecados. No fue perdonado por sus esfuerzos,
No fue perdonado porque ha buscado, no fue buscado porque buscó arreglar algo, pero fue perdonado porque él se arrepintió de sus pecados. Vamos a ver también en Romanos 4:1, otro ejemplo del Antiguo Testamento. Ejemplo de Abraham, 4:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestros padres según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mostrando que somos salvos por fe, por gracia. Así como el Antiguo Testamento, así como el Nuevo, había una sola forma de ser salvo, por la fe. ¿Qué pasó con David? David fue perdonado sus pecados. ¿Por qué razón fue perdonado pecados? Salmos 32:5. Él dice, volvemos al Salmo, él dice, mi pecado te declaré y no encubrí mis iniquidades. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por lo tanto, podemos concluir que el bienaventurado, cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidades y en cuyo espíritu no hay engaño, están aquellos que han confesado sus pecados. El contentamiento humano está íntimamente relacionado con el perdón de pecados y sus transgresiones. La felicidad, según podemos ver en este salmo, es un regalo de Dios que disfrutan las personas a quienes no le atribuye culpa. No atribuyen ninguna iniquidad ni ningún engaño. Las personas bienaventuradas son aquellas que reconocen el camino del éxito está en el arrepentimiento, en la confesión. Podemos decir entonces que el salmista está destacando el perdón de Dios, es la fuente de alegría. Por lo tanto, hermanos, para que podamos ser bienaventurados, para que podamos ser gozosos, para que podamos vivir una vida extremadamente feliz, la fuente de alegría es el arrepentimiento, es perdón de nuestros pecados. Podemos ver entonces en esta parte el salmista mostrando el dichoso del hombre. El dichoso que son aquellos cuyas iniquidades son cubiertas. En cambio, ahora vamos a ver un contraste. Versículo 1-2 estamos viendo el gozo, la felicidad que es, cuyas transgresiones han sido perdonadas. Y ahora vamos a ver versículos 3-4, algo completamente al revés. El dolor, la tristeza que trae la falta de arrepentimiento. Una vida con falta de arrepentimiento no va a traer tristeza, dolor e enfermedades. Pero cuando nosotros arrepentimos y pedimos perdón a Dios, vivimos bienaventurados, gozosos, extremadamente felices. Pero cuando estamos viviendo en pecado, cuando no hay pecado arrepentido en nuestra vida, vivimos completamente al revés. Un dolor, tristeza, amargura. Vamos a leer que dice el salmista, versículos 3-4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
Se volvió mi verdor en sequedades en verano, dice. Acá el versículo 3 a 4 vamos a encontrar, y el salmista nos va a mostrar las duras consecuencias del pecado no confesado, del pecado no arrepentido. David comete un pecado de adulterio con Betsabé. Emborracha a su esposo Urías. Manda a matar a su esposo. Y luego esconde todo este asunto por un tiempo, aproximadamente un año. Aproximadamente un año, David guardó esto para él, pensando que iba a salir con el suyo. Pero durante ese tiempo, durante ese periodo de silencio, pensando que iba a poder vivir él con este pecado sin confesar, pero no lo pudo. Dice el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, mientras él estaba con este pecado sin confesar, empezó enfermedades, empezó dolores, empezó amargura. En cambio, el versículo 1, 2, él decía, bienaventurado, gozoso, dichoso, cuya transgresión ha sido perdonada, pero ahora muestra totalmente al contrario. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice. Intentó David quedar con el suyo. El rey armó todo, hizo un plan espectacular, pero alguien nunca puede ser burlado, y este es Dios. Muchas veces pescamos y pensamos que vamos a salir con la nuestra. Salimos victoriosos. Tarde o temprano vamos a encontrar la factura. Un hijo de Dios verdadero, si vive en pecado sin arrepentimiento, nunca va a ser un bienaventurado. Puede demostrar por afuera una felicidad, pero adentro está así. Sus huesos envejecieron. Cuando leí esa palabra, envejecieron mis huesos, vino a mi mente la hermana Techa. No tiene nada que ver con pecado, pero ella vino y decía, sus huesos le dolía ya, porque su cáncer estaba comiendo ya sus huesos. Y ella decía que era un dolor tremendo, que no deseaba a nadie esto. Y me puse a mirar esto, solamente David, algo así estaba pasando. Sus pecados no perdonados, sus huesos estaban siendo comidos, carcomidos. Dolor terrible por vivir una vida sin confesar. Intentó David guardar silencio, pero no lo pudo. De a poco su conciencia le iba atormentando. De a poco su propia salud le iba atormentando. David decía, mientras escondí mi pecado, mis huesos se envejecieron. Y esto muestra, queridos hermanos, que el pecado no confesado trae diversas consecuencias. No solamente espiritual, pero en nuestro cuerpo. No es solamente problema espiritual, aparte de no estar apartado de Dios por culpa del pecado, porque Dios no puede convivir con el pecado. Pero también afecta nuestra salud, nuestro cuerpo. Su salud fue quebrantada. Y no por un poco tiempo. No por algunos minutos. Dice el salmista, se envejecer mi hueso y en mi gemir todo el día, dice. O sea, David no estaba sufriendo algunos momentos, algunos segundos o algunos días. Él estaba gemiendo todo el día mientras se cayó. Mientras se cayó, se envejecieron mis huesos y en mi gemir sobre todo el día. Estaba haciendo quebrantar su salud todo el día. Terriblemente estaba pasando David. David, en su momento de ese silencio, en el tiempo que él pensó que iba a salir con lo suyo y nadie se iba a enterar, pero él estaba sufriendo. Sus huesos estaban envejeciendo. Su gemir era todo el día. Versículo 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano
se volvió mi veedor en sequedades de verano. De día y de noche se agravó. Cada vez más David sufría más y sufría más. De día, de noche, no tenía paz. No tenía tranquilidad, dolor tremendo. No era solamente su vida espiritual la que estaba siendo afectada, su salud estaba afectada. David está diciendo que espiritualmente se encontraba en la miseria. Queridos hermanos, esto produce pecados no arrepentidos, pecados no confesados en nuestra vida. Cualquiera sea, el pecado no confesado en la vida de cualquier persona afecta todo nuestro ser. Afecta nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Y David estaba sufriendo esto en carne propia durante él estaba en silencio. Y si David, que era un varón conforme al corazón de Dios, estaba sufriendo esto, ¿cuánto más nosotros? Ay de nosotros. Si David, que es considerado en la Biblia como un varón conforme al corazón de Dios, estaba sufriendo por estar callado de día y de noche, ¿qué será de nosotros entonces? Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi veedor en sequedades de verano. Vemos versículo 1, 2, dichoso, bienaventurado, aquel cuya transgresión ha sido perdonadas. Pero también vemos versículos 3 y 4, aquellos que no han confesado los pecados. David, mientras se cayó, se envejecieron sus huesos. Pero vemos la gracia de Dios. Dios misericordioso, y vamos a ver la gracia de Dios. David podía y tuvo tiempo de confesar, pero pasó esto. Pero la gracia de Dios ha enviado a un profeta para confrontar a él. Y ahí vemos David, la diferencia de David muchas veces con nosotros. David, cuando fue confrontado con su pecado, la actitud que tuvo David. Y esto es lo que tenemos de manera edición nosotros. David hubo una actitud diferente cuando fue confrontado con su pecado. Pero mientras se cayó, mientras quedó ahí, estaba sufriendo. No estaba pasando bien él. Y esto es el pecado. Vamos a ir junto a nuestra Biblia en 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Dice la palabra de Dios. 12:1. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que le había comprado y criado y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y esto no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido de él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la condena con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá
Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tu mujer delante de tus ojos, y la dará a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Acá está el versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. David fue confrontado por su pecado. Y acá vemos un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué hace David? Reconoce: pequé contra Jehová. Y me puse a parar un rato y me puse a pensar. Y muchas veces nosotros, ¿cómo reaccionaríamos si alguien venía a confrontar a nosotros? De seguro daríamos excusa, de seguro culparíamos a otros, pero nosotros somos inocentes. Y acá vemos quiénes son los dichosos, quiénes son los felices. ¿Qué hizo David? Pequé contra Jehová. Y Natán el profeta ya tenía la respuesta: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Podemos ver, hermanos, que un hijo de Dios jamás puede salir con la suya, si es un verdadero hijo de Dios. El Espíritu Santo nos va a quebrantar, nos vamos a vivir en paz, y somos un hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios, hasta que nos apartemos del pecado, hasta que realmente nos arrepentimos y confesamos a Dios, vamos a vivir atormentados. Así como dice David: se envejecieron mis huesos, mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Un hijo de Dios que vive en pecado, que está conviviendo con el pecado, va a estar siendo atormentado de día y de noche, porque no se puede convivir el Espíritu Santo con el pecado. Viviremos miserablemente, así como estaba viviendo David. Pero de igual manera, Dios le perdonó a él. Pero de igual manera, David pagó caro por su consecuencia, de su pecado. Y esto es algo que debemos entender. Dios no perdona, por supuesto perdona, si es que hay un arrepentimiento genuino. Pero también pagamos las consecuencias de nuestros pecados. Y justamente vemos lo que hizo acá David. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que ha nacido ciertamente morirá. Hubo consecuencias. ¿Dios le perdonó? Por supuesto Dios le perdonó. Fue gozoso, fue dichoso porque Dios le perdonó, sí, pero pagó caras consecuencias. No vamos a entrar en detalle de todo lo que pasó con David, pero sabemos qué pasó con David. Queridos hermanos, muchas veces usamos este versículo: si confesar nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar toda la maldad. Pero hablamos nomás. No tenemos consecuencias, muchas veces entendemos las consecuencias que trae nuestro pecado en nuestra vida. Y trae consecuencias. Por supuesto, Dios perdona, Dios nos limpia. Pero las consecuencias pagamos caro. Y acá vemos David, su hijo, murió. Las consecuencias de su pecado. Un hijo fuera de su matrimonio. Un hijo fuera de la voluntad de Dios.
Dios perdonó su pecado, por supuesto que le perdonó, por eso que él es dichoso, por eso que él es gozoso, por ser feliz, pero pagó una consecuencia. Pero lo interesante es que David, al ser confrontado con su pecado, él asume, pequé contra Jehová, dice. Por lo tanto, queridos hermanos, vemos acá, versículo 1, 2, el dichoso de una persona, el gozo, la felicidad que tienen aquellos cuyas transgresiones han sido perdonadas, cuyos pecados han sido perdonados, sus iniquidades fueron cubiertas. Pero también vemos el contraste. Mientras se cayó, sus huesos se envejecieron. Su gemir de día y de noche era atormentado. Su salud era atormentado. Su vida espiritual estaba miserable. Porque mientras se cayó, vivía atormentado. Y así también somos nosotros, hermanos. Somos gozosos, somos dichosos, somos felices. Pero cuando estamos viviendo en pecado, somos miserables. Estamos espiritualmente no piso. Aparentamos una felicidad, pero adentro está doliendo nuestro cuerpo de día y de noche, gemiendo si sos un hijo de Dios. Si estás en pecado, queridos hermanos, si estás en pecado y no sos tormentado, no sos hermano, sos hijo de Dios. Porque un hijo de Dios va a ser atormentado de día y de noche. Quien no haga caso a su tormento es otra cosa. Pero un hijo de Dios que está viviendo en pecado va a ser atormentado de día y de noche. No va a tener paz. No va a tener tranquilidad. Si David, que era un varón conforme al corazón de Dios, sufrió esto, ¿qué más será nosotros? Ahora, si no sentí tormento, no sentí un peso, analizás si realmente está en la fe. Porque un hijo de Dios va a ser atormentado de día y de noche. Y esto es gracia de Dios. ¿Para qué? Para que se pueda ver lo que va a hacer David ahora. Ese tormento no es algo malo, es gracia de Dios. Y acá vamos a ver ahora la gracia de Dios cuando David hizo algo, confesó y arrepintióse. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mis iniquidades. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Interesante, encontramos las tres mismas palabras que encontramos en el versículo 1, 12 de dichoso. Acá dice, mi pecado. Y en el versículo 1 encontramos que he sido perdonado en nuestros pecados, que han cubierto nuestros pecados. Mi pecado declaré y no encubrí mis iniquidades. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, David confesó su pecado por su nombre, lo que hizo a Dios. Y esto es arrepentimiento. Arrepentimiento es decir el mismo a Dios. He pecado, he adulterado, he matado y he hecho este plan. Mientras que el perdón no hizo David. Mientras se cayó, se envejecieron sus huesos. De día y de noche su gemido. El versículo 5. Mi pecado te declaré. No he encubierto mis iniquidades. Confesaré mi transgresión a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque tú fue él dichoso, bienaventurado, pues sus pecados fueron perdonados. ¿Pero por qué fue perdonados? Porque él confesó. La etapa de la confesión significa ponerse de acuerdo con Dios en lo que hemos atentado contra la santidad de Dios. David deja de justificar su pecado, deja de ocultar, deja de esconder sus pecados. Y comienza a reconocer que hizo un mal
delante de Dios. Vamos a leer Salmo 51, 1 al 4. Si alguien tiene, puede leer Salmo 51, 1 al 4. Bien, hasta ahí, hermana. Gracias. Entonces acá vemos David, porque yo reconozco mis rebeliones, dice. Y mi pecado está siempre delante de ti. David declara a Dios su pecado. No encubrió sus iniquidades, confesó a Jehová sus transgresiones. Y como resultado de su confesión, Jehová le perdonó sus transgresiones. Jehová cubrió a David su pecado. No le culpó a David de sus iniquidades y sanó su espíritu para que no haya más engaño. Pero mientras se cayó, se envejecieron sus huesos. Mientras se cayó, se fue su gemir todo el día, de noche. Pero cuando David confesó a Dios, le dijo a Dios lo mismo que Dios llama, Dios lo encubrió de sus iniquidades. Debemos entender, hermanos, y comprender muy bien qué es confesar nuestros pecados. Por la verdadera confesión debe incluir un arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es apartarse de este camino, es cambiar de rumbo. Si yo me voy por la derecho y yo sé que ese camino y reconozco que estoy arrepentido, entonces me empiezo a ir por la izquierda. Estoy arrepentido de este camino, que yo sé que ese camino me está lleno para el mal. Y el arrepentido entonces no se va más por ese camino, se va por el camino de la derecha. Porque si yo sigo por el camino derecho, entonces no estoy arrepentido. Estoy teniendo un remordimiento, un pesar. Pero el arrepentimiento cambia de mente, cambia su camino. Y esto es lo que hizo David. El verdadero arrepentimiento incluye entonces un cambio de mente, un cambio de actitud. Un arrepentimiento sincero debe haber cambios en nuestra vida. En un libro, un autor conocido por muchos de nosotros, Warren Wiersbe, dice lo siguiente sobre la verdadera confesión. Y él dice lo siguiente, este autor: la verdadera confesión incluye el arrepentimiento, un sincero cambio de modo de pensar. Durante el año que David escondió sus pecados, pensó que podría salirse con la suya. Pero cuando Natán le enfrentó a sus pecados, el corazón de David le reprendió y se arrepintió. Hay una diferencia entre admitir los pecados y confesarlos, dice. La confesión literalmente significa decir lo mismo. Si decimos respecto a nuestros pecados, los mismos que Dios dice respecto a ellos. Y en realidad lo queremos decir. Entonces, confesamos pecados. David incluso avanzó a admitir su naturaleza pecaminosa, nacido en pecado. Tenga cuidado con la confesión barata. Orar solo de labios para afuera, Señor, he pecado, perdóname, no es confesión.
La verdadera confesión cuesta algo. Un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Esto no significa que debemos hacer penitencias y ganarnos el perdón. Pero sí significa que estamos tan quebrantados por nuestros pecados que no podemos ocultar nada a Dios. Este es un verdadero arrepentimiento. Una persona que está arrepentida de verdad, genuinamente, está tan quebrantada que no está en paz. Está tan quebrantada que no puede más ocultar nada a Dios. Esa confesión que muchas veces usamos, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué hace muchas veces? Perdón, Señor, por mis pecados. Pecado. La confesión genuina es decir lo mismo a Dios. Perdón, Señor, porque he mentido hoy, ayer. Perdón, Señor, porque he hecho esto y esto. Por eso dice ese autor, cuidado con la confesión barata, dice. Tenga cuidado con la confesión barata. Orar solo de labios para afuera, Señor, el pecado perdona, no es confesión. Confesión o arrepentimiento de una persona que está quebrantada por su culpa de pecado. ¿Por qué? Porque ha fallado contra un Dios santo, un Dios justo. Contra Él he fallado. Y luego, por supuesto, he fallado contra los hermanos, y por supuesto he fallado con la iglesia, por supuesto he fallado con la sociedad, y ahí vamos. O sea, los pecados nuestros no afectan solamente a nosotros, es una cadena. Muchas veces la gente hoy en día es mi pecado, es mi problema. Es nuestro problema. Que tu pecado afecta a todos nosotros. Somos un cuerpo. Si un cuerpo está dolido, estamos todos dolidos. No afecta solamente a uno, afecta a todos. Afecta el nombre de Cristo, mancha el nombre de Cristo. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no una confesión barata, pero ver genuinamente estamos arrepentidos de esto. Queridos hermanos, es algo serio la confesión de pecado. No debemos tomar algo a la ligera, como acabamos de decir el autor, una confesión barata, un simple orar. La verdadera confesión es una persona con un verdadero espíritu quebrantado, un corazón contrito, dolido por el pecado. Pues entiende que su pecado es contra Dios primeramente, contra ese Dios santo. Y uno nacido de nuevo no estará en paz, mientras no confiesa y se aparta de su pecado. Podemos ver el ejemplo de David, un varón conforme al corazón de Dios. Y vimos que mientras no confesó sus pecados, mientras se cayó, se envejecieron sus huesos. Tuvo un gemir todo el día. Pero cuando confesó y apartó de sus pecados, Jehová Dios le perdonó de su maldad, le encubrió de todas sus iniquidades. Debemos entender, hermanos, que el perdón de pecado significa que Dios nos declara justos. No es porque somos merecedores, de ninguna manera, porque nadie que está sentado acá es merecedor de esto. Esto se llama gracia de Dios. Yo no sé la condición tuya, pero si la palabra de Dios te quebrantó en esta mañana, si la palabra de Dios está viviendo una vida quebrantada, nos ha dejado un ejemplo, David. Mi pecado te declaré. Vaya solas con Dios. Tu pies en cuatro paredes y confiesa a Dios. Pero no una confesión barata, de la boca para afuera. Eso no sirve para nada. Pero la confesión de verdad que Dios quiere es un arrepentimiento, un corazón contrito, un corazón dolido que ha pecado contra Dios. Que el salmista dice,
He aquí, en maldad he sido formado y en pecado concebió mi madre. Esta es la condición del ser humano. Nacemos en pecado y somos pecadores. Y vamos a seguir pecando. La gracia de Dios nos cubre nuestras iniquidades. Nos confesamos y apartamos de nuestros pecados. Nacimos y moriremos siendo pecadores, pero nuestros pecados son perdonados, porque Cristo pagó por ellos. El perdón de los pecados no es algo que logramos. No es algo que vamos a lograr venir a una iglesia todos los domingos. No vamos a lograr en hacer cosas buenas. Que Dios llama a estas cosas, las cosas buenas que queremos hacer para ser salvos, como trapo de inmundicia. Todas aquellas buenas obras que queremos hacer para obtener la salvación, Dios dice, son trapos de inmundicia. Con esto Dios no está diciendo que las buenas obras son malas, de ninguna manera. Dios quiere que hagamos buenas obras, pero aquellas buenas obras que queremos hacer para obtener la salvación, estos son trapos de inmundicia, que no lo podemos hacer. Pues dice el salmista, en maldad he sido formado y en pecado concebí mi madre. Todos somos pecadores. Por lo tanto, queridos hermanos, ruego que Dios no nos perdona, pero no porque nos lamentamos, no porque quedamos, ay, pobre de mí, ay, pobrecito de mí. Él nos perdona cuando nosotros reconocemos y cuando nosotros nos arrepentimos y nos apartamos de pecado. Esta es la confesión que Dios quiere. Por eso David dice, bienaventurado aquel cuya transgresiones han sido perdonadas y colmadas sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidades y cuyo espíritu no hay engaño. Y esto es gracia de Dios. Por esto, hermanos, que en esta mañana la palabra de Dios realmente nos pueda alentarnos, nos puede exhortarnos de acuerdo a la condición de cada uno. Y si somos esos bienaventurados, somos ese dichoso gozoso, gloria a Dios. Es bueno. Seguimos así. Y si no soy ese bienaventurado, estoy envejeciendo mis huesos, estoy gemiendo de día y noche estoy doloroso, estoy enfermo, estoy miserable. Andar en tu pieza, confesar a Dios, arrepentir de tus pecados. El Señor Jesús ha venido, ha nacido de una Virgen María, ha crecido como nosotros, se hizo semejante a nosotros como carne, creció como nosotros y murió en la cruz, pagando así nuestras deudas, para que podamos ser nosotros estos bienaventurados, para que podamos ser ese gozoso y dichoso, porque Él pagó por nuestras rebeliones, por nuestra cruz en la cruz. Pero no ha quedado muerto, ha resucitado el tercer día, está sentado a la diestra de Dios Padre, y un día vendrá a buscar por los suyos. Si sos el bienaventurado, gloria a Dios, gracias a Dios por esto, porque esto es gracia de Dios, no es mérito. Está gimiendo, está doloroso, queda en la mano de cada uno. La decisión, y demos por esto gracias a Dios. Podemos disfrutarnos y podemos decir, somos dichosos, somos felices, porque Él me ha encubierto. Vamos a orar. Padre Celestial, quiero dar gracias, Señor. Primeramente, Señor, damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Tú has enviado a tu Hijo a morir por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, Señor. Realmente damos gracias por esto, porque nosotros no somos merecedores. En maldades hemos sido concebidos, realmente somos pecadores, Señor. También tú nos das una promesa a aquellos que han arrepentido y han creído, Señor, en esta obra maravillosa. Como sea estas personas bienaventuradas, estas personas gozosas y extremadamente felices. Porque tú no cures nuestras iniquidades, Señor. Tú no cures nuestra maldad. Por esto podemos ser
personas gozosas, personas extremadamente felices, Señor. Porque tú un día has venido, has nacido, te has hecho semejante a nosotros como carne de pecado, pero sin pecado, Señor. Inocente, a morir en la cruz en nuestro lugar, Señor. Gracias, Señor, por esto. Dejamos ese tiempo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.